Pues muchas gracias por venir aquí y darme la oportunidad de expresar pues algunos recuerdos, algunas ideas. Yo tuve el gusto de conocer a Carlos Llano cuando él trabajaba en la Suiza, la fábrica de dulces. Mi padre tenía, o nosotros teníamos una fábrica de almidones y de glucosa. Y la glucosa es un edulcorante parecido al azúcar que se usa mucho en la industria de los dulces. Entonces la Suiza pues era un fabricante de dulces para nosotros muy importante. Y ahí me tocó pues tratar con Carlos Llano cuando él estaba en la Suiza en el área de compras. La relación no fue de todos los días porque pues él estaba en México, yo estaba aquí, pero sí tuve oportunidad de conocerlo, de saludarlo. Siempre me impresionó como una persona muy especial, en el sentido de que era amable, era simpático, pero al mismo tiempo era como el acero de duro, así que había que manejarlo con mucho cuidado, con mucha calma. Y la verdad es que siempre nos dejó un recuerdo muy bonito. Siempre fue muy correcto, muy honrado en todo su trato. Y pues fue pues una impresión, curiosamente, que pocas veces se ve en la vida cuando tratas a una persona, aunque sea superficialmente, que te das cuenta que es una persona un poquito distinta de las normales. Supimos después que ya no estaba en la Suiza, que se había ido. Nos dijeron que se había ido a Europa a estudiar. Y pues ya la verdad que ya no volví a saber de Carlos pues por algunos años. Después, sería, no sé, en los años posiblemente 60, en que de nuevo oí el nombre de Carlos, pero ahora ligado a una institución para pues actualizar a empresarios en toda la cuestión administrativa, de personal, en fin, todas las áreas que yo como ingeniero químico, la verdad que las había visto de una manera muy superficial. Entonces a mí me interesó tener oportunidad de entrar más en ese área de los negocios, porque pues a veces daba hasta pena preguntarle al contador alguna cosa que no entendía y a veces hasta me las tragaba para que no supiera que lo ignorante que yo era en el área contable y las áreas estas. Entonces supe que Carlos había iniciado esta agrupación IPADE, que era para actualizar a empresarios en esta área, y luego me interesó. Carlos Gutiérrez Nieto, tuve oportunidad de platicar con él, que fue el primero que tomó el grupo, y luego me apunté yo, no me acuerdo si era el segundo o el tercero, pero fue en 69. Y pues ahí tuve oportunidad de conocer a otro Carlos Llano. La verdad que yo conocí poco pues en la Suiza. Pues era una persona, en el fondo era el mismo, pero la profundidad de Carlos en toda la cuestión administrativa, de personal, a unas cosas técnicas también, era una visión que curiosamente yo sentí que era paralela exactamente a lo que yo sentí que mi papá nos había enseñado. Me escribí en el IPADE, pues fue muy agradable para mí. Yo tomaba el pullman en la tarde, me iba preparando lo que había de IPADE que íbamos a ver al día siguiente. Llegaba en la mañana, daba una vueltita ahí algunas de los pendientes que tenía de los negocios y toda la tarde del jueves y después la noche preparaba un poquito lo que íbamos a ver al día siguiente, el viernes, y empezábamos el viernes terminando la comida del viernes. Pues yo acababa de hacer algunos pendientitos y me iba a la estación de vuelta a tomar el tren para regresar
a Guadalajara. Entonces fue algo que, pues ahorita diría, pero qué flojera. Pero en aquel entonces, la verdad que era una cosa muy normal y muy agradable que nos moviéramos en tren para acá y para allá, y siempre había cosas interesantes. Yo sentí desde la primera vez pues que Carlos como que iluminaba un poquito la visión de negocios, los programas que tenía, pues eran exactamente los que yo sentía que me hacían falta, que yo tenía ahí una falta de conocimientos más técnicos, y me encantó tomar todas las clases que había en el IPADE. Y de ahí, pues, aparte con la personalidad de Carlos, pues fue algo que para mí fue muy agradable y que todavía recuerdo pues con mucho cariño. Y al terminar, pues la relación francamente no se terminó, como podría pensarse en muchas otras instituciones, otras personas. Yo seguí interesado en lo que había y tomé todos los cursos de continuidad que pude tener. El edificio ese que había donde empezó el IPADE, para mí era un lugar precioso, tenía esa terraza de arriba, verdaderamente, y pues todo era muy agradable, muy bonito. Las comidas ahí con el grupo de compañeros, cada cual con su grupito, era algo también muy agradable, y fue algo que pues me dejó, pues no nada más yo ya mejorado en cuanto a conocimientos prácticos de los negocios, de contabilidad, de personal, planeación, todo eso, sino que me dejó una visión también espiritual del negocio. Por parte de mi mamá, yo diría que también existió siempre un poquito de esta visión espiritual. Mi mamá era una persona muy religiosa, y pues hicimos ahí, Carlos y el IPADE y yo, algo que a mí me satisfizo tanto, que yo he seguido toda la vida detrás, lo que ha habido de especial, programas, cursos, etc. Entonces, pues me siento muy contento y muy orgulloso de esa participación. Pues, ¿qué le diré? Yo creo que es algo que empieza desde el mismo planteamiento de entrar a un negocio. Desde antes, pues sabiendo que hay que pagar impuestos. Y pues mi padre nos enseñó, y también la práctica, que el buscar evadir impuestos fuera de la ley es algo peligroso, que tarde o temprano va a salir el tiro por la culata y que va a haber problemas. Pero junto con esto, también como que siempre para mí la persona fue algo clave para tener el éxito de los negocios. Y yo creo que ahí había dos bases. Primero, tener personal capaz. Personal capaz con el cual se pueda ser exigente sin que el subordinado se frustre. Una persona capaz, cuando se le exige, reacciona de una manera positiva y saca las cosas adelante. Y eso es algo que ha sido muy importante en los negocios. Y otra, el que un trabajador sienta que con la empresa se está mejorando sus proyectos de vida para él y su familia, también cuenta quizá más de lo que muchas personas, creo yo, pueden pensar. El hecho de que nosotros nos hayamos preocupado por cómo está el desarrollo de la persona, que ellos sientan que estamos buscando fomentarle capacitación, ayudarle a los que quieran tomar cursos especiales, por ejemplo, cursos de inglés en los mandos intermedios. Es una situación que pues ahora quizás sea distinta, pero en aquellos tiempos pues no se enseñaba inglés en las universidades del Estado, ni las privadas también bien poco. Curiosamente, algunos hasta estudiaban algunos otros lenguajes que pues estaban muy lejos de nosotros. Entonces el buscar complementar con el personal, no nada más el idioma, sino la comprensión
pues, de lo que estaban haciendo, sobre todo en las áreas de relaciones humanas, entender que una persona motivada, contenta con su desarrollo, pues es muchísimo más productiva para la empresa de lo que pudiera pensarse. Una persona que siente que al crecer la empresa, él crece, es una situación que cambia mucho la actitud de las personas. Y por eso yo creo que no es cosa de pensar si tenemos más utilidades o motivamos a la gente. Yo creo que si queremos pensar en que tenemos que maximizar utilidades dentro de lo que es las normas y lo correcto, pues un factor para mí clave es tener el personal que vaya mejorando a medida que la empresa mejora y que no sea al revés. Nosotros hemos capacitado gente y gastado en capacitar gente y muchas veces pasa pues lo que es lógico, esa persona se va a otro lado. Y yo platicando esto con algunos empresarios, me han dicho, no te pusiste muy enojado, que les metiste un curso y luego se te van. No, le digo, me quedo muy tranquilo porque ya esa persona salió de la compañía con más preparación de la que entró. Y no nada más por su experiencia de X tiempo con nosotros, sino porque le ayudamos también a que sus puntos débiles básicos pues se mejoraran. También hasta en el aspecto espiritual, en muchos casos sabíamos que había ejercicios o retiros y ese tipo de cosas, y nosotros programamos a nuestra gente, quiere decir, te ayudamos aquí, arreglamos las cosas para que durante tu ausencia las cosas marchen bien, y pues, muchos tomaron eso y con entusiasmo pues regresaron. Y pues una cosa que para mí es obvia, esas personas que sienten que se les ha ayudado a capacitarse, se integran tan bonito con la empresa, que acaban pensando pues exactamente igual que los que podían pensarse como dueños, buscando realmente que la empresa tenga beneficios y que crezca, porque ellos también van a tener beneficios y van a crecer. Entonces el mantener esta situación de hecho, que se sienta que es real, pues es parte de lo que yo siento que es una pues parte importante de lo que debe ser una persona que lidera una empresa. Asegurar que su grupo está contento y sigue entrando con todas las ganas. Pues es curioso, la palabra ética sí, yo me he dado cuenta que tiene distintos significados para distintas personas. En general, yo diría que ética pues es no robar, no explotar. Pero nosotros siempre hemos pensado que hay un poquito más. No nomás no robar, sino hay que motivar. Y hay que gastar dinero en capacitar. Y ayudar a que, aún situaciones que podía pensarse ya familiares que quizá no están dentro del patrón exacto del trabajo de la persona, pues no se han preocupado. En más de una ocasión, tristemente, pues hemos llegado a la conclusión de que una persona que tiene problemas a su familia, pues yo digo, si a su familia le falla, pues a la empresa, ¿cómo no le va a fallar? Entonces, claro que no es una cosa que se pueda aplicar así, pero yo le puedo decir que es un factor que cuenta mucho para nosotros, para promover, para contratar a nuestro personal. La vida personal de una persona correcta, ética, en todos aspectos, pues es algo que vale mucho, igual que sus antecedentes de capacitación y de todo lo demás. Pues si lo juzgo por lo que yo saqué y aprendí el IPADE, yo diría que mucho. Como yo decía, yo hice una carrera de ingeniería química, con entusiasmo y con gusto, me encantó la carrera, y si había que tallarse y embarrarse y desvelarse,
no me costaba ningún trabajo. Pero a la hora que se empieza a meter en los negocios, pues se empieza a sentir que hay otras áreas de negocio que si no se ponen un poquito más actualizados, se queda uno pues un poquito fuera de lugar. Y creo que ahí se ha complementado mucho. Y con otra situación también, creo que algo que en las universidades o en muy pocas universidades se trata, como es la ética empresarial, pues en mi padre es una materia que es como especie de columna vertebral. Y yo creo que eso pues ligó también mucho con nosotros. Mi madre pues fue una persona tremendamente buena, religiosa, con todos los calificativos que se le puedan poner desde esa área. Mi papá fue una persona muy correcta, no fue un hombre religioso, pero claro que era católico, asistente a misa, y, en fin, pero siempre su ética y su formalidad decían en tono de un poquito de broma algunos notarios. Si fuera por don Luis Aranguren no habría notarios, porque él nomás con que digan sí, si se juzga por lo de él, ya no necesitaría más firmas ni más papeles. Pero desgraciadamente hay que formalizar las cosas y por eso viven los notarios, decía. Pero son esas situaciones que uno capta y que va aprendiendo lo que hay detrás, ¿verdad? Y no nada más eso, yo creo que eso mismo pues hay que tratar de que fluya a todos los demás en la empresa. Entonces, el resultado de todo este tipo de cosas es que en el personal se va desarrollando un cariño hacia la empresa, un agradecimiento, pero no un agradecimiento ni un cariño de besamano, sino un cariño realmente profundo, de que si hay que hacer un pequeño sacrificio para sacar adelante esto, yo lo hago, me quedo otro turno y cosas esas. Claro que se va a pagar y todo, pero ¿cuántas veces uno quisiera que aunque no me paguen, no quedarme a trabajar un domingo? En fin, ese tipo de cosas creo que ayudan mucho a que el personal, al estar contento, sea mucho más cuidadoso en su trabajo que lo que pudiera ser de otra manera. Pues es una situación que posiblemente sea distinto de unas familias a otras, de unas personas a otras, pero yo siento que la vivencia de mis padres a mí me enseñó que el cariño de la familia es de las cosas que están arriba, muy arriba. Y entonces eso, pues es algo que tiene para mí la necesidad de mantenerse. A veces no es fácil. A veces hay que transar, pues la verdad, en situaciones distintas, difíciles, que afectan mucho, pero pues o acepta una de esas cosas o siente que de veras todo el aspecto de cariño familiar se va a derrotar. Y como pues es algo que yo he sentido siempre a través de mi vida familiar, pues yo tuve que disciplinarme yo mismo y aceptar a veces cambios y situaciones que yo no hubiera querido, que yo hubiera buscado otro tipo de cosas. Pero en fin, si con eso se logra que la unidad de la familia siga, pues adelante. Y pues después de pasar por situaciones de estas, que yo creo que en todos lados se dan, pues yo digo que viene una satisfacción, como dicen, del deber cumplido, que pues acaba de alguna manera compensando aquello que quizá se cambió en cuanto a un horizonte que uno podía haber tenido, algunos proyectos, algunas cosas, y se encuentra pues una manera de seguir adelante, quizá por un derrotero un poquito distinto de que uno quiso inicialmente, pero en el fondo el cariño y el respeto con los familiares, pues es un contrapeso que balancea muy bien, pues aquello que se dejó de lo que inicialmente quizá uno buscaba en la vida. Pero yo creo que es algo que vale la pena y a veces hay que sacrificar un poquito
en algunas otras áreas para mantener las familias en un aspecto pues de cariño entre todos. Pues mire, esas son situaciones que se van forjando, al menos en el caso mío, por cierta necesidad. El negocio de mi padre, donde yo trabajé pues más de 50 años, la industrialización del maíz, pues estaba tocando como la materia prima, que para muchos en México, pues el maíz es la patria, dicen tonterías y cosas así, que a veces uno mejor se ríe. Pero el problema del maíz, por muchos años, está prohibida la importación. Entonces, el maíz en algunos casos faltaba, en algunos casos sobraba, y el gobierno pues se sentía con todo el derecho de lo que no sea para las tortillas, que es donde ellos tienen pues un peso político grande y mucho que recobrar ahí de prestigio y eso, pues ellos no cuenta. Entonces muchas veces llegamos a pasar por situaciones de falta de maíz, pues tenemos que comprarle a Conasupo, era la única posibilidad, y algunos personas aquí de la zona de Jalisco que sembraban maíz y ya tenían ellos su caminito, nos iban a vender sus cosechas. Pero la reglamentación fue demasiado dura y bastante, diría yo, injusta. Entonces, como las autoridades aquí en Jalisco y aún a través del gobierno del Estado, pues no había capacidad de responder a un problema nuestro, pues empecé a recurrir a México. Y la idea de buscar personas de la Secretaría de Agricultura, de la Secretaría de Economía, pues que ahí había alguna posibilidad de hacer algo. Pues la verdad que estaban bloqueadas a cualquiera que le llegue, si no es a través de alguna institución pues más representativa del sector privado. Entonces ahí yo encontré mucho apoyo en Concamín. En Concamín, pues la verdad que por muchos años Jalisco no estaba representado. Y yo fui pues el primero en la comisión ejecutiva de Concamín, que estuve ahí 9 años. Y al principio, pues siempre me recibieron con los brazos abiertos, pero con extrañeza. Oye, ustedes allá, pues en Jalisco todos siembran maíz y tienen ganado. Pues, ¿cómo que tú eres industrial del maíz? Pues sí. Y empezamos ahí a hacer cierto acto de presencia y buscar apoyo en estas instituciones. A mí Concamín me ayudó a poder lograr citas con la gente de Secretaría de Economía, con la gente de Hacienda, etcétera, porque pues de repente hay un impuesto especial que tienen que pagar los que usen maíz y no hagan tortillas y pácatelas ahí, nomás así porque decían ellos, ¿verdad? La mayoría de los que estaban en eso, que no eran muchos, pues sencillamente lo ignoraban y no lo pagaban, pero nosotros pues hemos tenido la norma de vivir siempre dentro de la legislación y pues sí nos pegaba. Entonces ahí fue donde, pues por necesidad, diría de alguna manera, yo tuve que empezar a hacer estos trámites en México, en las instituciones, básicamente a través de Concamín, y ahí encontré pues mucha apertura y mucha ayuda, y eso pues yo quise traerlo hacia acá. Yo empecé a juntar aquí los presidentes de cámaras industriales para que me dijeran qué querían que tratara en la próxima reunión de Concamín, y después también al regreso los juntaba a platicar lo que había tratado en Concamín, de la problemática que habían presentado. Seguimos haciendo esto y de ahí empezó lo que se llamó la Junta de Presidentes, que después se hizo más institucional y después cambió al Consejo de Cámaras Industriales. Y ahora tenemos un grupo de cámaras industriales con una representatividad en México que afortunadamente pesa mucho. Pues tanto que en este momento tenemos el orgullo de tener el presidente de Concamín, a un jalisciense, que es un empresario que tuvo muchos años aquí de actividad
representativa de las empresas industriales de Jalisco, y ahora está en presidente de Concamín. Pues son 50 años, que es mucho tiempo, pero la verdad es que cuando yo empecé, como está ahorita, da mucho gusto, una evolución en donde, pues de alguna manera, Jalisco ya es parte, como Puebla o como Monterrey, y Guadalajara pesa más o menos igual, y en algunas cosas hasta con ventaja. Ahora con las maquiladoras, pues fue algo excelente, lograr que se vinieran aquí estas empresas, pues ha puesto a Jalisco en una situación muy distinta a la que se tenía antes, y yo diría muy positiva. Pues mire, dar consejos es muy difícil, pero yo sí creo que podría decir, los empresarios, para ser exitosos, tienen que buscar que el beneficio del negocio no sea nada más a través de las utilidades de los inversionistas. Tienen que ver que ese negocio que se pone y que se toma con riesgo y que tiene dificultades, tiene también pues el objeto de cubrir necesidades de fuentes de trabajo. La pobreza en México es algo verdaderamente triste, y pues se ha hecho unos esfuerzos muy grandes por traer grandes empresas a México, a Jalisco, con mucho éxito. Tenemos empresas muy grandes, pero ahí no está la manera de resolver el desempleo. Yo creo que la manera de hacerlo es fortaleciendo las pequeñas industrias. Entonces, eso es algo que creo que debemos de fomentar al pequeño empresario. Y eso para mí va muy ligado con la cuestión de los jóvenes. Yo creo que los jóvenes tienen que sentir que son parte íntegra de la sociedad, y no nomás por ser joven van a tener preferencias o van a tener algunas facilidades. La verdad es que se tiene que tallar igual que todos hemos tallado. Las cosas fáciles generalmente pues, son muy de corto plazo. Pero para eso yo creo que se tiene que tener confianza. Primero, confianza en uno mismo, confianza en lo que se sabe hacer, y confianza, digo yo, en donde a través de altibajas pues se sienta que México va a crecer y sigue creciendo. Claro, con una proporción tan enorme de mexicanos que viven en niveles de pobreza de distintos grados, pero bien la pobreza, pues el aspecto general pues es de que a México le falta muchísimo por hacer, y es cierto. Pero para mí eso no se va a resolver con limosnas, sino que se va a resolver primero con una mejor educación, capacitando mejor a todo el personal, desde las primarias, secundarias, universidades, todo, mejor educación, que necesita mejores maestros, que a veces tenemos muchos que no tienen maestros mucho, pero afortunadamente hay una mayoría de maestros que sí tienen vocación y que sí tienen interés, y hay que apoyarlos. Después debemos de buscar que la economía crezca. Si la economía no crece, pues no se generan fuentes de trabajo. Entonces, pues hay que buscar que haya fuentes de trabajo, hay que dar iniciativas para que se creen nuevas empresas, y ahí es donde las empresas de jóvenes pues tienen ya cierta iniciativa que quizás las empresas o personas mayores no la tienen, y hay que ayudarlos y hay que fomentarlos, pero con realismo, en el sentido de que no sientan que va a haber pues dádivas o apoyos fuera de lo que pudiera ser normal, no para una empresa de un joven. Creo que tienen que prepararse muy bien, saber lo que están haciendo y entrarle con muchas ganas y con muchos deseos de trabajar, y no buscar resultados a corto plazo. Los resultados vienen después de ciertos añitos de trabajo. Y la colaboración con su gente va a ser para mí factor crítico de que tengan éxito más o menos, o un éxito muy bueno. Pues es muy difícil, porque han hecho tanta cosa que yo diría, bueno, con que sigan como vamos, ya vamos bien. Pero yo quisiera ir más allá. Yo creo que siempre se puede mejorar las cosas, siempre se puede buscar hacer más, y el crecer para mí debe verse no nada más como para tener
más ingresos. El crecer debe verse como algo que es innato de un país que tiene una población como la que tenemos aquí, que está creciendo a un ritmo bastante bueno, alto. Pero eso es bueno, porque tendremos mucha gente disponible para hacer esas nuevas empresas. Creo que debemos alentar la formación de pequeñas empresas o medianas empresas. Y cómo embonamos allí, pues es difícil, porque hay que vivir la realidad y saber en qué momento el cazador dispara y agarra su presa, o disparó en balde y se le fue la presa. Entonces, yo creo que hay que estar atentos a las posibilidades, atentos a lo que necesita el país o que necesita el mercado. Ya, pues, lo que es la economía global es una realidad. Antes pensábamos lo que vamos a vender aquí en el mercado y después se fue, bueno, vamos a ir a la Ciudad de México. Y ir a la Ciudad de México era ya, a mí me tocó un poquito de eso, un cambio interesante. Y conseguir gente y todo eso era algo que... Y así tiene que pensarse. La economía global, pues hay que pensar en términos, claro, nuestros, beneficios nuestros, pero también con un mercado global y con alicientes globales, y también hay que reconocerlo, pues posibilidades negativas globales. De repente vienen los chinos y se ponen enfrente de lo que un señor estaba haciendo por 20 años con una tecnología más moderna y el señor acaba difunto. Pero pues esas cosas son la realidad de la vida. No se puede hacer buscando protecciones, sino lo que hay que buscar es mejor preparación, mejores conocimientos y formar equipo con las personas desde la empresa chiquita o mediana o grande para que con entusiasmo se lleve a cabo y se logre lo que debe lograrse para seguir creciendo. Pues mire, yo creo que sí ha habido cambios buenos, pero la verdad es que yo creo que podría haber más. Y ahí es donde yo siento que la presencia de Unipadre aquí en Guadalajara puede ayudar mucho. Creo que hay muchos empresarios que sí se van a beneficiar mucho con los programas que IPADE ofrece. Estando ya la sede aquí, pues ya no tienen que echar sus viajes a México, que si no ha sido porque yo tenía trabajo en México también, quizá no lo hubiera hecho, pero afortunadamente se combinó. Pero estando aquí ustedes, pues yo creo que sí hay necesidad en la mayoría de los empresarios, sobre todo medianos y chicos, de complementar sus experiencias con las enseñanzas teóricas, prácticas que pueden recibir de IPADE. Y pues el concepto sobre que gira toda la educación de IPADE es en la ética. Eso también es algo que nos hace falta, porque con ética también se pueden hacer negocios. Hay muchas personas que creen que solamente siendo chuecos se levantan los negocios. Habrá muchos que a lo mejor así fuera la realidad, pero yo diría que la gran mayoría se pueden sacar adelante con ética, con trabajo y con conocimiento de las personas de lo que está haciendo. Pues mire, ya diría yo que eso básicamente está en manos acá de los muchachos. Estoy orgulloso de los tres, y una cosa que me hace que mi vida sea muy tranquila es que están en buenas manos todo lo que ellos hagan. Así, con los ojos cerrados, pongo la mano en la obra por ellos en todo, porque los conozco, y esa es una bendición que Dios nos da como padres.